Gracias, señor presidente. He pedido la palabra para hacer una réplica al senador Bolívar y al senador Arias. Senadores, yo también me canso de pelear. Ayer, por ejemplo, muy constructivamente buscamos un acuerdo. El senador Marulanda me dijo, pero en eso deben estar los senadores de la FARC. Yo le dije, claro, son senadores. Allá hubo representación. Y le voy a contestar en esta réplica al senador Arias de la manera más constructiva. Porque además hoy es la primera vez que lo oigo haciéndome una buena invitación y no amenazándome con llevarme a la cárcel. Al senador Bolívar. Entonces, por ejemplo, el ecoturismo en los parques nacionales sí que es importante. Correspondió a esa administración que presidí hacer unas concesiones de ecoturismo en los parques. ¿Cómo ayuda eso a que no los destruya? Porque el ecoturismo invita a estudiantes, profesores, científicos, ambientalistas, todo el mundo que cuida parques, procura que los visiten aquellas personas que tienen y que multiplican sensibilidades para cuidarlos. Logramos unos certificados de reducción de emisiones. Hace tantos años había menos sensibilidad sobre el tema, pero pasamos de $3 millones a 23.4 y se redujeron las emisiones de CO2 de 1, las redujimos en 1.1 millones de toneladas. Empezamos a la recolección de desechos tan dañinos, por ejemplo, en envases de plaguicidas 2.400 toneladas, 19 millones de galones de aceite usado. Colombia tuvo un desempeño entre los primeros 10 países en materia ambiental en un ranking de 163. 6 millones de hogares llegaron al gas domiciliario, más de 300.000 vehículos. Empezaron los incentivos a la energía alternativa y se pudo instalar el primer parque de energía de brisa eólica en La Guajira, Jepirachi. El presidente Duque tiene una gran propuesta que está avanzando para que no haya menos de 1.500 megas de este tipo de energías al final de su gobierno. La Sierra Nevada. De la Sierra Nevada, senador Bolívar, se derrotó al narcotráfico y a la guerrilla y al paramilitarismo. Se instalaron casi 1.000 familias guardabosques y se construyeron con las comunidades indígenas 9 pueblos indígenas para poder atraer todo el turismo ambiental, para darle calidad de vida a esas comunidades y para recuperar todo el ecosistema afectado de la sierra. El país tuvo 114.000 familias guardabosques, porque hay unas partes, senador Bolívar, donde usted puede reemplazar el narcotráfico o los cultivos por agricultura comercial. Tiene unas maneras de sustituir ese ingreso. Otras partes donde hay que recuperar la selva. Y por eso hubo el tema de las familias guardabosques. Son muy discutidos los biocombustibles, pero esa discusión yo creo que se ha venido ganando. Inclusive me han contado algunos de los biocombustibles que han discutido con voceros de FARC sobre la conveniencia del tema. El gobierno nuestro le dio un gran impulso. ¿Sabe cuánto tenía el país en reforestación? 114.000 hectáreas. Dejamos cerca de 400.000, gracias a los diferentes incentivos como los tributarios. Yo estoy de acuerdo en su preocupación. El país todavía tiene alrededor de 600.000 kilómetros de selva virgen. En una América Latina que tiene
el 50% de la selva virgen del planeta y el 50% del agua dulce. Este plan de desarrollo es riquísimo en el tema. Por primera vez yo veo al presidente Duque, con la Fiscalía General de la Nación para desalojar a los taladores de la selva virgen colombiana con un ejercicio de autoridad. Pero además el plan propone un impuesto específico al carbón del 5% para poder atender estas necesidades. Senador Bolívar, una de las discusiones grandes que había era por las unidades de azufre en la gasolina y en el diésel. Se empezó con las plantas, con la modernización de las plantas de Barranca Bermeja para lograr estándares internacionales. Por supuesto, usted se refiere a los puertos al puerto de Tribugá. Simplemente yo les dejo una reflexión. Buenaventura hay que completarlo, Tumaco activarlo, mejorarlo. Pero si el país crece a una tasa importante en su economía, va a necesitar otros puertos. Y para la reflexión de mis compatriotas, las compensaciones portuarias en áreas del Pacífico colombiano, si se dedican a través de las comunidades a proteger la selva y el medio ambiente, pueden ser de gran utilidad. Senador Carlos Felipe Mejía. Muy importante los compromisos que adquirió Colombia en aquella cumbre de Copenhague, donde estuvimos en la compañía del presidente Obama, y cómo se hicieron todos los esfuerzos para cumplirlos. Senadora, permítame. Señor presidente, mire, el presidente Duque propone que las áreas con sistemas de producción ganadera sostenible pasen de 72.000 hectáreas a 147.000. Que la tasa de reciclaje y uso de residuos pase de 8.7% a 12%. Que la reducción de gases de efecto invernadero no tenga una reducción de menos de 36 millones de toneladas de CO2. Ya me refería al freno del crecimiento de la deforestación. Si se combina lo que él ha propuesto para apoyar la reforestación, hombre, son dos intervenciones que se refirieron a mí a estos temas. Estoy procurando ser muy puntual en los temas. Si se combina el freno a la deforestación desde el punto de vista de la autoridad y los estímulos al cuidado de la selva y el ecoturismo, creo que el neto va a ser muy positivo para Colombia. Que la recuperación de selva más el freno de la deforestación va a ir superando ese problema tan grave de la deforestación anual. Y creo que es bien, me debo referir al senador Arias, senador Wilson. Usted me mencionó, senador Arias, en el tema de las privatizaciones. Tengo que decir lo siguiente: el presidente Duque no propone en este plan privatizar activos estratégicos, sino vender activos que no tienen ninguna relación de que estén en el Estado. Por ejemplo, un apartamento que tuvieron que recibir por una dación en pago, para citarle algunos. Y como usted se refirió a las de mi gobierno, solamente le hago el listado. Nosotros hicimos un proceso que permitió vincular a gran número de colombianos. Inicialmente pasaron de 500.000, porque fue un proceso democrático, al 10% de Ecopetrol, colombianos, senadores, para capitalizar la empresa, no para que el Estado hiciera uso de esos recursos. Las electrificadoras,
no se las vendimos a particulares, las adquirieron empresas del Estado. Y por ejemplo, los departamentos de Santander y de Norte, los adquirentes fueron empresas del Estado como EPM y las gobernaciones de ambos departamentos. Hombre, ¿qué tal que no hubiéramos hecho la operación de Telecom? ¿Cómo se le pagaría a los pensionados? Yo me opuse a la venta de Isagen y la desautoricé, y con las mismas razones me opuse a que se vendiera en la administración anterior. Se me critica, por ejemplo, por la venta de los bancos. Hay que recordarle al país que el país había hecho un esfuerzo enorme por sanear unos bancos. Por eso impusieron en esa época el 2 por 1000. El gobierno nuestro los vendió y recuperó ese dinero. Afortunadamente los vendimos, y antes de la crisis internacional del 2008. Si esperamos que llegue la crisis internacional del 2008, no habrían valido un peso. Me gusta mucho decirle al senador Arias en esta réplica, con todo el respeto, que yo vivo orgulloso de acuerdos que se hicieron con sindicatos. Hidroprado, pequeñas centrales del Cauca y la electrificadora del Amazonas, el gobierno nuestro las entregó a organizaciones de trabajadores para estimular el empresariado social. Por favor, el tema de las pensiones y el salario, yo les ruego a los colombianos pensar esto. Si no se trabaja en esa dirección, este país no será capaz de aumentar salarios por miedo al impacto fiscal en las pensiones. El presidente Duque prometió, señor presidente, no aumentar la edad, lo está cumpliendo. No aumentar las semanas de cotización, lo está cumpliendo. Pero el país tiene una bomba pensional de más de 130 billones de pesos. Por eso es importante, para dejar que el salario de los colombianos crezca, que no tenga que afectar siempre las pensiones. Y decir otra cosa, tanto en los fondos como en Colpensiones, al colombiano de bajos ingresos hay que garantizarle la pensión mínima. Eso que han querido, de dar 4 meses para que se trasladen los que quieran de los fondos a Colpensiones, cuesta 50 billones y ningún beneficio le hace a los sectores populares de la patria. Gracias, señor presidente.